Hoy quiero contarte una historia marcada por la valentía, la pérdida y una gracia inesperada. Nos traslada al año 1849, cuando los vientos del oeste llevaban consigo tanto ilusiones como desgracias en la frontera. Es el relato de Tom, un cazador apache, y de Lily, una joven viuda expulsada por los suyos, que terminó encontrándose con él en la soledad del desierto. Sus destinos quedaron unidos por la lucha, la supervivencia y el nacimiento de una niña destinada a tender un puente entre dos mundos. Permíteme comenzar. Corría el año 1851 en las montañas Sangre de Cristo, donde el territorio de Nuevo México se extendía salvaje y sin límites. El otoño afilaba las madrugadas y las cumbres ya lucían coronas de nieve temprana. En los valles se abrían ríos y cañones como manos tendidas, los venados aún se movían, y los pinos murmuraban con el viento. Tom, cazador de los Chiricahua Apache, avanzaba por aquellas tierras con el sigilo de una sombra. A sus 33 inviernos en su cabello, aparecían las primeras hebras grises. Alguna vez fue contado entre los guerreros más temidos, pero tras la enfermedad que le arrebató a su esposa 3 años atrás, dedicaba su casa al trueque y al sustento de su madre. Viudo y sin hijos, prefería la soledad. Sus mocasines seguían senderos tan conocidos como el latido de su corazón. Esa mañana rastreaba un alce joven por un filo rocoso donde el cielo se abría inmenso. Llevaba el arco cruzado a la espalda y una lanza en la mano. Tom leía la tierra como otros leen un libro, la hierba pisada, la piedra quebrada, el leve olor a almizcle flotando en el aire. Pero el viento cambió trayendo otro sonido ajeno a esas montañas. El rechinar de llantas de hierro, los bramidos de los bueyes, el chasquido del látigo. Una caravana. Tom se detuvo. Cada temporada más carretas blancas cruzaban esos pasos rumbo al oro o a Oregón. Su gente las llamaba las langostas porque parecían no tener fin. Él conocía bien los peligros. Los soldados también transitaban esos caminos, y cualquier apache hallado cerca recibía castigos crueles. Aún así, la curiosidad lo empujó hacia aquel ruido. Agazapado llegó a un risco desde donde se veía la senda angosta más abajo. Eran 20 carretas, las lonas grises de polvo. Familias caminaban a su lado, hombres armados con rifles, mujeres aferrando a sus hijos, bueyes forzados en la subida. Al final de la hilera, una carreta quedaba rezagada. La guiaba un hombre de hombros duros y barba desordenada lanzando miradas de impaciencia hacia las nubes cargadas. A su lado la esposa observaba al frente con un gesto mezcla de aguante y resentimiento. En la parte trasera iba una mujer joven encinta, el cabello suelto por el viento, los ojos fijos en las laderas oscuras. Tom la miró solo un instante antes de volver a su cacería. Pero el destino sigue su propio compás. Por la tarde, la tormenta bajó de las cumbres, la lluvia cayendo como cortinas de plata, el trueno tan cercano que estremecía el suelo. El sendero se volvió fango, las ruedas hundiéndose. Los bueyes gemían las pezuñas, resbalaban las carretas, se ladeaban al borde de los barrancos. La columna seguía forzada por el hombre del final que gritaba órdenes con voz de látigo. La joven de nombre Lily Hayes, aunque Tom aún lo ignoraba, se sujetaba el vientre mientras la carreta saltaba en cada bache. Con 7 meses de embarazo, cada sacudida era un cuchillo. Su esposo había muerto de fiebre en Kansas y fue el primo de él, Edward Kane, quien la convenció de unirse a su grupo hacia el oeste. La familia cuida a los suyos, le dijo, aunque sus ojos se apartaban al pronunciarlo. Lily aceptó porque no tenía opción. Una viuda sin dinero y con un hijo en camino poco lugar tenía en el mundo. Ahora mientras la tormenta azotaba la vereda se sentía carga más que familia. La esposa de Edward, Hannah, no le dirigía palabra amable en semanas, y Edward ya le había pedido más de una vez los papeles de propiedad que guardaba junto a la piel en una bolsita de cuero. «Déjame guardarlos», yo insistía con falsa preocupación. «Así estarán más seguros». Ella se negó adivinando en su mirada una ansia más fría que la misma tormenta. «Hay que aligerar la carga», gritó Edward sobre la lluvia cuando la carreta volvió a patinar. «Nunca cruzaremos el paso a este ritmo. Podemos esperar, la tormenta pasará», suplicó Lily con la voz quebrada de dolor.
Edward soltó una risa hueca. Y congelarnos aquí cuando llegue el invierno. No seguimos. Entonces la carreta cayó en un surco profundo y se ladeó. Lily se sostuvo del marco con una mano y con la otra se cubrió el vientre. Por un momento la carreta quedó medio colgando del sendero. Y entonces lo sintió. No fue un apoyo sino un empujón. Gritó cuando el mundo se volteó. El cielo giró, la lluvia le cegó los ojos y su cuerpo cayó al vacío. Su alarido se perdió en el trueno. Golpeó la tierra dura, rodó contra las piedras y quedó al fondo de un barranco. Un dolor blanco le desgarró la pierna. La boca le sabía a sangre. Peor aún, su vientre se contrajo en espasmos violentos, como si el hijo quisiera salir antes de tiempo. Edward, jadeó entre la lluvia. Hannah, ayúdenme. Pero arriba las ruedas siguieron su camino alejándose entre la tormenta. Si no habían escuchado, o si habían elegido no hacerlo, Lily jamás lo supo. Solo le quedó una certeza. Había sido abandonada. Se acurrucó de lado la mano, protegiendo el vientre. «Lo siento», murmuró al ser que llevaba dentro. «Perdóname, mi pequeño». La oscuridad la envolvió. Había sido abandonada. Se encogió de lado la mano protegiendo su vientre. «Lo siento», susurró al ser que llevaba dentro. «Perdóname, mi pequeño». La oscuridad la envolvía. Tom había dejado atrás el rastro del alce cuando la lluvia se volvió insoportable. Caminaba por el monte empapado, pensando solo en hallar refugio, hasta que vio las marcas. Huellas frescas de ruedas enlodadas y la tierra arañada donde algo pesado había resbalado por la pendiente. Se agachó, los dedos tocando el suelo revuelto. No era alce ni oso humano. La cautela lo atravesó como un instinto. Acercarse era arriesgarse. Hombres blancos habían matado apaches por mucho menos. Pero algo lo jalaba más fuerte que el miedo. Siguió la huella hacia abajo con la seguridad de quien nació entre montañas. Al fondo del barranco la encontró. Estaba hecha un ovillo como flor marchita, el vestido destrozado, la piel tan pálida contra el lodo oscuro. El abultado vientre se notaba incluso bajo la tela empapada. El pecho aún subía y bajaba débil pero constante. A Tom se le cortó la respiración. Entre los suyos nada era más sagrado que una mujer esperando vida. Dejarla ahí era condenar a dos espíritus, y aún así cargarla podía traer ruina sobre los suyos. Cerró los ojos y murmuró en apache: «Usen guía mis pasos». Se inclinó y la revisó con cuidado, palpando huesos y respiración. La pierna estaba rota, la cabeza sangraba, pero no era mortal. Lo peor era su vientre endurecido, retorciéndose el hijo, luchando por salir demasiado pronto. Los ojos de ella se entreabrieron, azules como cielo de montaña, nublados de miedo y dolor. Intentó apartarlo jadeando. «Por favor, no me hagas daño, mi bebé». Tom alzó las manos, palmas abiertas, gesto universal de paz. Su inglés era tosco, quebrado por años de trueque, pero forzó las palabras. «No harm», dijo. «Help». Por un instante, ella lo miró fija. La lluvia corría por sus pestañas, mezclándose con lágrimas. Luego, entre sollozo y plegaria, dejó caer la mano. «Mi pierna», susurró rota. Tom asintió el gesto sereno, aunque la mente le corría. Tendría que entablillarla, armar un traboís y arrastrarla por la sierra antes de que naciera la criatura. Una tarea casi imposible. Pero imposible o no, no podía dejarla ahí. Con el trueno retumbando, cortó varas de pino, las amarró con tiras de cuero de su morral. Con manos firmes, armó un armazón cubriéndolo con telas para suavizar el camino. Trabajó rápido el agua goteando de su cabello, los labios murmurando palabras que solo el viento entendía. Y luego, con la delicadeza de quien alza un venado herido, recogió a Lily Hayes del barro y la colocó en el trabois. Ella gimió apretando el vientre. «¿Qué tan lejos?», Tom señaló al poniente y alzó 4 dedos 4 horas. Ella cerró los ojos, una lágrima escapando. Lily exhaló apenas. «Mi nombre es Lily». Tom respondió él tocando su pecho. Un intercambio mínimo, pero en ese cañón desgarrado por la tormenta, unió sus destinos. Colgó las cuerdas del traboís sobre sus hombros
y comenzó a jalar cuesta arriba rumbo a su aldea. La lluvia golpeaba sin tregua el peso del destino más duro aún. El temporal borraba su rastro limpiando cualquier señal. Arriba la caravana seguía su marcha, las ruedas crujiendo hacia el oeste sin volver la vista. Pero en aquel barranco, el rumbo de la vida había cambiado. La lluvia cedió cuando Tom arrastraba el travois más alto entre los pinos. El agua le escurría por la camisa de gamuza cada paso hundiéndose en tierra empapada. Pero su ritmo no se quebraba. El bosque era un mapa vivo bajo sus pies. Escogía veredas donde el lodo no tragara sus mocasines, donde las raíces dieran agarre, donde la sombra los escondiera de miradas ajenas. Detrás de él Lily se perdía entre la vigilia y el desmayo. El dolor le llegaba en oleadas, la pierna rota, palpitando el vientre contrayéndose demasiado pronto. A veces gemía, quedó aferrada a las correas. Otras quedaba inmóvil, los labios moviéndose en rezos. Tom se detenía seguido para revisarla, darle sorbos de agua, cambiarla de posición cuando los sacudones eran muy duros. No tenía inglés para consolarla, solo la calma firme en sus ojos y manos. Y aún en su delirio, Lily empezó a percibir esa serenidad aferrándose a ella como a una balsa en la crecida. ¿Por qué?, preguntó una vez voz quebradiza, frágil. ¿Por qué ayudarme? Tom tocó su vientre hinchado y luego alzó la mano al cielo. Niño, dijo simplemente regalo. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. En Tennessee, le habían enseñado que los indios eran salvajes, crueles y sin piedad. Pero nada en el rostro de ese hombre correspondía a esas historias. Sus ojos eran pozos oscuros de paciencia, no de violencia. Su voz tenía peso, no amenaza. Por primera vez desde que Edward la empujó a la oscuridad, Lily permitió que una chispa de esperanza naciera. La subida se hizo más dura conforme el sendero se internaba en la tierra de Tom. Las montañas Sangre de Cristo se alzaban sobre ellos, las cimas ocultas en nubes cubiertas de abetos y álamos. Al caer la tarde, la tormenta por fin cedió del todo. El cielo se despejó mostrando un resplandor ámbar sobre las hojas aún húmedas. El vapor subía de la tierra, y el aroma a resina de pino llenaba el aire. Aún así, Tom no se detuvo. 4 horas había dicho. 4 horas por un terreno donde ninguna carreta podía pasar, solo los pies que conocían los senderos ocultos. Los músculos le ardían, la respiración se le cortaba, pero no bajaba el paso. La carga que llevaba era más que mujer y criatura. Era el peso de una decisión. Llevarla era arriesgar la furia de los suyos. Abandonarla era traicionar su propio corazón. Al fin, cuando el sol se desangraba en el horizonte, lanzó un grito agudo. El chillido de un halcón nocturno. Desde el valle llegó la respuesta a un canto de ave que no era ave. Ya saben, murmuró Tom. Lily apenas lo percibió. Sus ojos se voltearon con otra contracción. Se aferró débilmente a su brazo cuando él se inclinó a su lado. Por favor, mi bebé. Tom puso su mano sobre la de ella. Fuerte, dijo con voz firme, aunque el miedo le punzaba en el pecho. Medicina fuerte. Alcanzaron la aldea apache, al caer la penumbra. Chozas de ramas y cuero se alzaban en el claro protegido. El humo de los fogones subía en espirales. Niños jugaban cerca del río. Sus risas llenaban el aire hasta que vieron a los extraños. El poblado se quedó en silencio. Miradas se clavaron, unas curiosas, otras llenas de recelo. Las mujeres acercaban a sus hijos. Guerreros salieron de las sombras, los arcos medio tensados. Tom se irguió. Levantó la mano para calmar. Habló rápido en apache, su voz baja y urgente. Esta mujer fue arrojada. Su hijo viene antes de tiempo. No podía dejarlos. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos fruncieron el ceño. Voces se alzaban con desconfianza. Una mujer blanca en el corazón del valle no era cosa pequeña. La memoria de redadas de soldados de sangre y promesas rotas seguía fresca en muchas mentes. De una choza salió una anciana. Doblada por los años, pero de mirada firme. Su cabello blanco enmarcaba el rostro curtido. Era Nitza, la abuela luna, la curandera. 70 inviernos había atendido nacimientos y muertes.
heridas y enfermedades. Su mirada parecía atravesar la piel hasta el alma. Se arrodilló junto a Lily sin dudar. Sus manos arrugadas la revisaron con cuidado. Sus ojos se entrecerraron con el peso del saber. Tras un largo momento habló. El niño camina al borde. Tom tradujo con dificultad. Hay que actuar ya o ambos pasarán a las sombras. La orden de Nitza fue clara. Llévenla a mi choza. Con los brazos firmes de Tom, Lily fue levantada del travois y cargada a través de la aldea iluminada por el fuego. Dentro del jacal de medicina, el aire tibio la envolvió cargado con aroma a salvia y enebro. Hierbas colgaban de los postes, sonajas y calabazas adornaban las paredes. En el centro un fuego bajo crepitaba. Nitza indicó a Tom quedarse junto a la cabeza de Lily. Normalmente los hombres esperaban afuera en los partos, pero ella dijo, «Tus manos la trajeron. Que también anclen su espíritu». Tom se acomodó a su lado, mientras las mujeres trabajaban con rapidez. Entablillaron la pierna rota con varas de cedro, cambiaron el vestido empapado por una túnica de gamuza, hervían agua en ollas de barro. Los ojos de Lily se abrieron desbordados de miedo. El bebé jadeó. Tom le tomó la mano presionando con fuerza. «Ya viene», dijo. «Mujeres fuertes aquí. Medicina fuerte». Nitza le ofreció una taza humeante. Tom tradujo, «para el dolor, para darte fuerza». Lily dudó, pero bebió. El sabor era amargo, corteza de sauce y algo más profundo. El calor se extendió por sus miembros apagando las aristas del dolor sin robarle los sentidos. Las horas se fundieron unas con otras. Las contracciones la levantaban como olas hasta romperla, y luego la dejaban rendida. En todo momento Tom permaneció. Cuando Nitza daba una orden, él la traducía. Cuando Lily gritaba, él le ofrecía la mano firme como piedra. El sudor le empapaba el rostro, las lágrimas le corrían por las mejillas, pero nunca soltó su agarre. Al fin la voz de Nitza se volvió cortante. «Ahora empuja, hija». Con un alarido arrancado de lo más hondo, Lily hizo un último esfuerzo. Un torrente de agua, un instante de silencio. Y luego el llanto indignado de una nueva vida. «Una hija», susurró Tom suavizando su voz áspera. Nitza levantó a la criatura, roja arrugada pero fuerte en el grito. La envolvió en piel de conejo y la acomodó sobre el pecho de Lily. El puñito de la recién nacida se cerró fuerte alrededor del dedo de su madre. «Grace», murmuró Lily con voz ronca, las lágrimas corriendo. «Su nombre es Grace». Tom repitió el nombre en voz baja, probando su sonido. Grace, nombre fuerte. En la choza se respiró alivio. Nitza atendía el alumbramiento final murmurando oraciones a Usen, el dador de la vida. Las mujeres se movían con práctica destreza, pero con respeto en cada gesto. Un niño había llegado al mundo, y eso era motivo de honra sin importar el color de su piel. Cuando Lily cayó rendida en un sueño agotado, Grace dormía segura en su pecho. Tom permaneció despierto junto al fuego. Observaba el pequeño bulto subir y bajar con la respiración. Su corazón se agitaba de formas que no sentía desde antes de la muerte de su esposa. No era su sangre, pero un lazo invisible ya lo ataba a esa criatura. Afuera la aldea hervía en discusiones. Los guerreros debatían el peligro. Si su gente descubre que está aquí, vendrán soldados con rifles. Quemarán nuestras casas. Otros respondían: si Tom la hubiera dejado, estaría muerta. Entonces dirían que los apaches dejaron perecer a una mujer, y el odio crecería más. Al final el jefe Red Hawk, hombre cuya presencia imponía silencio, habló. La mujer se queda hasta que recupere fuerzas. Después elegirá su camino. Pero recuerden esto, la criatura tomó su primer aliento entre nosotros. Eso no puede borrarse. El consejo asintió. Decisión tomada. Más tarde Lily despertó el cuerpo adolorido pero viva su hija mamando de su pecho. Tom estaba cerca, la luz del fuego tiñendo su rostro de bronce. Por un instante la extrañeza desapareció. Podían haber sido dos almas en cualquier cabaña, en cualquier frontera, un hombre velando, una mujer amamantando un hijo, tomando fuerza de ambos. Cuando atrapó la mirada de Tom, susurró: gracias por todo.
Él inclinó la cabeza en un gesto humilde y firme. Vínculo, dijo simplemente. Cuando se salva la vida se forma un vínculo. Lily lo contempló, el corazón cargado de gratitud y desconcierto. A ella le habían enseñado a temer a hombres como él. Y sin embargo su propio aliento, el primer llanto de su hija existían gracias a su decisión. Más allá de la choza, la vida en la aldea seguía: el golpe de hachas partiendo leña, la risa de los niños persiguiendo perros, el golpeteo de mujeres moliendo maíz. Para Lily Hayes, abandonada en un sendero bajo tormenta, era un sonido que jamás creyó escuchar: refugio. Pero ningún refugio está libre de sombras. Sabía que Edward no desistiría fácil. La codicia llevaba a los hombres más lejos que el hambre. En algún lugar tras las sierras, su carreta seguía rumbo al oeste, quizá ya contando historias de una mujer perdida en la tormenta. Ella estrechó a Grace contra sí y susurró: «Estamos a salvo, pequeña. Por ahora». Tom escuchó, y aunque ella creyó que era solo para su hija, sus ojos guardaban el mismo pensamiento sin pronunciarlo. Por ahora el sol otoñal calentaba el valle, mientras Lily Hayes despertaba al sonido de tambores. No eran tambores de guerra, sino un pulso bajo y constante como el corazón mismo de la tierra. Se movió en su lecho de ramas de pino, cuidando no despertar a Grace, que dormía a su lado. La pierna le palpitaba entablillada con cedro, pero el dolor había bajado a algo soportable. Por el hueco del humo arriba vio el cielo dorado. Las voces llegaban de fuera: la risa de niños, el parloteo de mujeres, el tono grave de los apaches discutiendo la caza del día. A Lily la sacudió de golpe. No había escuchado risas desde que dejó Missouri, ni de Edward, ni de los demás de la caravana. Aquí, a pesar de la dureza, la risa seguía viva. Nitza, la curandera, entró en silencio. Su rostro, surcado de años, se suavizaba con la luz del amanecer. Sin pedir permiso, tomó a Grace en brazos acunándola, como si siempre hubiera sido suya. Murmuró en apache palabras que Lily no comprendía, pero que sonaban a bendiciones y plegarias por fortaleza. «Bueno», Tom tradujo al entrar en la choza. Había estado afuera, el cabello aún húmedo del río. «Nika dice que tu hija crece fuerte, que la leche es buena». Lily sonrió apenas, aunque las lágrimas querían brotar. En el mundo que había conocido, las mujeres decían que las viudas como ella estaban malditas, que un hijo nacido de tristeza sería débil. Pero aquí, entre extraños, a su hija le llamaban fuerte. Tom se inclinó a su lado, su mano ligera sobre su brazo. «Caminaste un día», dijo. «Despacio. Con ayuda. Bueno para la pierna». Lily hizo una mueca, pero asintió. Ella no era de quedarse quieta si podía valerse por sí misma. Incluso antes de la traición de Edward, había sacado adelante su hogar tras la muerte de su esposo, arando y remendando cuando otros decían que debía volver a casarse. Tampoco aquí pensaba marchitarse. A media mañana, Tom la guió hacia afuera, sus manos firmes en su codo. La aldea se abrió frente a ella como un mundo nuevo. Niños corrían descalzos por el polvo, el cabello ondeando como banderas negras. Mujeres, hincadas sobre pieles, las raspaban con cuchillas de piedra. Del humo de los fogones salía el aroma de carne asada mezclado con la dulzura del mezquite. Por todos lados las miradas se clavaban en ella. Unas curiosas, otras llenas de recelo. Una mujer blanca en el corazón del valle no era cosa pequeña. Lily sintió el peso de esos ojos y apretó a Grace contra su pecho. «Me odian», susurró. Tom negó con calma en la voz. «No odio. Miedo. Muchas veces hombres blancos traen soldados. Muerte. Se preguntan si eres peligro». Ella tragó saliva. «Y lo soy». Él la observó, luego acarició la cabecita de Grace. «No eres madre». Caminaron despacio, su cojera notoria pero soportable. Morning Sun, una joven apache con un bebé a la espalda, se acercó. Sonrió tímida y extendió la mano para tocar la mejilla clara de Grace. Su propio hijo balbuceaba en la cuna de madera, ojos oscuros y brillantes. «Bienvenida, hermana», dijo con esfuerzo en un inglés torpe. Lily parpadeó sorprendida y devolvió la sonrisa. «Gracias», con gestos sencillos y risas compartidas.
Morning Sun le enseñó a envolver mejor a Grace y a sujetar la cuna con correas tejidas. La cuna que Morning Sun le regaló estaba adornada con cuentas y figuras que Lily jamás había visto. Colores vivos cargados de significado. Ella aún no sabía leerlos. Su regalo, explicó Tom, dice que los niños pertenecen a todos. Un niño, muchas madres. La idea desconcertó a Lily al principio. En su mundo un hijo pertenecía solo a sus padres, protegido con celo, a veces con celos. Pero al ver a Morning Sun y a las demás pasando a Grace de brazo en brazo, cada una arrullándola como propia Lily, sintió un calor nacerle por dentro. Tal vez aquí en este valle Grace nunca carecería de cuidados. Los días se hicieron semanas. Lily fue aprendiendo poco a poco, al inicio torpe, luego con más soltura. Las mujeres le mostraron cómo moler vainas de mezquite para hacer harina, cómo sacar fibras de yuca para tejer, cómo reconocer hierbas que calmaban la fiebre o ayudaban a fluir la leche. Sus manos torpes con las nuevas herramientas arrancaban risas, pero nunca burla. Cada avance, aunque pequeño, era celebrado. Tom aparecía a menudo en la choza o cerca de las fogatas, su presencia constante pero sin imponerse. Le enseñaba palabras en apache: agua, fuego, niño, amigo. Ella las repetía hasta que su lengua perdió rigidez, hasta poder saludar y agradecer en su idioma a las mujeres que la ayudaban. Por las noches, cuando Grace mamaba en su pecho y el fuego crepitaba bajo Tom, a veces se quedaba a contar historias. No en inglés, sino en apache, su voz tejiendo imágenes que ella apenas alcanzaba a imaginar. Hablaba del coyote embustero de espíritus que rondaban las sierras, de guerreros que cargaban el canto de su pueblo. Aunque entendía poco, Lily escuchaba absorta. Había un ritmo, una hondura que le recordaba a los versículos de la Biblia que alguna vez atesoró. Solo que aquí lo sagrado no estaba en templos, sino en ríos y montañas. Pero la aceptación no fue total. Una tarde, mientras Tom y Lily caminaban al borde de la aldea, un guerrero se cruzó en su camino. Era alto, de hombros anchos, su rostro severo bajo las franjas de pintura. «Tú traes peligro», dijo en inglés entrecortado. Sus ojos se clavaron en Lily. «Hombres blancos traen armas. Fuego. ¿Por qué deberíamos quedarnos con ella?» Lily se congeló abrazando a Grace. Tom dio un paso al frente, la voz calma pero firme. Habló en apache, las palabras duras con autoridad. El guerrero apretó la mandíbula, pero retrocedió murmurando. Cuando se fue, Lily susurró. «¿Qué dijiste, Tom?» La miró tan sereno como siempre. «Dije que si quieren a su Dios tendrán que quitártela de mis manos y no lo harán». A Lily se le cortó el aliento. Gratitud y miedo se mezclaban en su pecho. Quiso hablar, decirle que no debía arriesgarse tanto por ella. Pero las palabras murieron. Por primera vez desde la traición de Edward, no se sintió solo protegida, sino defendida. Mientras tanto, más allá de las montañas, la furia de Edward Kane ardía con fuerza. Le dijo a los demás que Lily había desaparecido en la tormenta, probablemente arrastrada por el río. Fingió duelo, hasta vistió de negro para aparentar, pero por dentro, el rencor lo devoraba. Él mismo la había empujado, convencido de que nunca se levantaría. Que ella siguiera respirando, que aún llevara consigo los papeles de tierras que tanto codiciaba, era un insulto que su orgullo no soportaba. En una posta del camino de Santa Fe, Edward preguntó con fingida cortesía, deslizando monedas a los tramperos por noticias. Uno, medio borracho, murmuró sobre un apache arrastrando algo tras de sí con forma de mujer. Los ojos de Edward se entrecerraron. Si era cierto, significaba que vivía, y peor aún, que estaba en manos apaches. Golpeó la mesa con el puño, salpicando el whisky. «Entonces yo mismo la arrastraré de vuelta», gruñó, «y enterraré a cualquiera que se cruce en mi camino». De regreso en el valle, Lily empezó a sentir el ritmo de su nueva vida. Los días se llenaban de trabajo, de los llantos y risas de Grace, de pequeñas victorias. Las noches eran más silenciosas, dedicadas a la reflexión. Pero las preguntas la asediaban. ¿Podría realmente quedarse? ¿Podía una mujer blanca vivir entre apaches sin traer desgracia? Cada mirada recelosa le recordaba que aún no era parte de ellos.
Tom pareció leer sus pensamientos una tarde mientras descansaban junto al fuego. Grace dormía entre ambos. No es fácil, admitió, pero posible. Algunos no confiarán, algunos nunca. Pero otros... Señaló a Morning Sun, que saludaba con su hijo a la espalda al pasar. Otros ya te llaman hermana. Lily asintió despacio. ¿Y tú? ¿Cómo me llamas? La mirada de Tom se sostuvo en la de ella, tranquila y honda. Al final respondió simplemente: vínculo. La palabra quedó suspendida entre ellos, más que gratitud, más que deber. Era promesa frágil pero irrompible. Pero en la frontera la paz nunca duraba. Una noche, mientras Lily amamantaba a Grace, voces afuera se alzaron tensas y urgentes. Tom apareció en la entrada de la choza, el rostro grave. ¿Qué pasa?, preguntó Lily. Él dudó, luego habló. Rastros, caballos, hombres blancos, cerca del valle. La sangre de ella se heló. Edward tenía que ser. Apretó a Grace contra su pecho, el corazón desbocado. El refugio que había encontrado, la frágil confianza construida, todo temblaba al borde de romperse. La mandíbula de Tom se endureció. Debemos estar listos. Afuera los tambores comenzaron otra vez, pero ahora su ritmo no traía paz. Era advertencia resonando en la noche como trueno sobre las montañas. Los tambores golpeaban bajos y constantes como un segundo latido en el valle. Lily sostuvo a Grace con fuerza, la niña inquieta por la tensión que impregnaba el aire. Fuera de la choza las voces crecían en oleadas ásperas de urgencia. Sombras cruzaban la luz del fuego. Hombres se movían veloces con arcos, rifles y lanzas. Tom se plantó en la entrada, su silueta recortada contra las llamas, el rostro severo, los ojos firmes. Jinetes, dijo escueto, hombres blancos. Demasiado cerca, el estómago de Lily se contrajo. Edward. No necesitaba oír el nombre para saberlo. En ese momento entró Nitza, la curandera. Sus manos arrugadas se extendieron con ternura hacia Grace. «Conmigo está segura», tradujo Tom. «Tú quédate aquí», Lily negó con fuerza. «No, ella se queda conmigo. Si pasa algo...» La voz se le quebró, «no me separaré de ella». Tom la observó un instante y luego asintió breve. «Entonces quédate cerca». Afuera toda la aldea latía en movimiento. Los guerreros se deslizaban como sombras, sus armas brillando bajo la luna. Las mujeres reunían a los niños en las chozas, bajando los fuegos para ocultar su resplandor. El aire llevaba el sabor metálico de la expectativa, el olor de gente preparándose para una batalla que deseaban evitar. El jefe Red Hawk emergió en la fogata central, su penacho de plumas como una corona en la medianoche. Su voz retumbó como trueno, las palabras apaches rápidas y pesadas de sentido. Tom las tradujo en voz baja al lado de Lily. Hombres blancos cabalgan cerca. 6, quizás 7. Buscan. Aún no en el valle, pero próximos. Un murmullo recorrió a los reunidos. Algunas voces tensas de miedo, otras encendidas de enojo. Un guerrero dio un paso al frente, el mismo que había enfrentado a Lily antes. Su nombre era Iron Knife. Sus ojos ardían cuando señaló hacia ella. «Esto es por ella», escupió en inglés entrecortado. «La siguen a ella. Debemos echarla antes de que nos traiga la muerte». Lily se quedó helada, el calor subiéndole a las mejillas. Quiso gritar que jamás pidió estar ahí, que había sido arrojada como desecho. Pero las palabras se atoraron en su garganta. Antes de que pudiera hablar, Tom avanzó. Su voz cortó el ruido. Habló en apache, dura y firme. Iron Knife respondió con un gruñido, la mano apretando su lanza. Por un instante parecía que los dos hombres se enfrentarían. Entonces el jefe Red Hawk alzó la mano. El silencio cayó de inmediato. La mirada del jefe recorrió despacio la multitud y luego se detuvo en Lily. Habló con peso medido y Tom tradujo. «Ella vino a nosotros rota. No se trajo sola. Fue rechazada por los suyos. Si la enviamos ahora será su muerte, y esa sangre quedará en nuestras manos». Los murmullos regresaron más bajos esta vez. Algunos asintieron. Otros apartaron la vista, aún incrédulos. Al final Red Hawk levantó su bastón. Observamos. Esperamos.
Nada de actos apresurados. Si los jinetes llegan, defendemos. Pero esa noche nadie fue expulsado. La decisión se mantuvo. El consejo se disolvió en pequeños grupos de charla inquieta. Más tarde, junto a las brasas de un fuego bajo Lily, se sentó con Grace dormida en su pecho. Su mano temblaba aún no por el frío, sino por el peso de la acusación de Iron Knife. Tal vez tiene razón, susurró. Tal vez solo traigo peligro aquí. Tom se agachó a su lado, sus ojos oscuros firmes. El peligro ya está aquí. Cada temporada los hombres blancos toman más tierras. El pueblo tendrá que moverse pronto contigo o sin ti. Pero yo... Su voz se quebró. No pertenezco a ningún lado, ni con los míos ni aquí. ¿A dónde se supone que vaya? La mano de Tom descansó ligera en su hombro. Pertenencia no es lugar. Son personas. Perteneces donde los corazones te aceptan. Ya algunos te llaman hermana. Ya tu hija es llamada fuerte. Ella lo miró buscando duda, pero no había ninguna. Sus palabras no eran consuelo por lástima. Eran verdad como él la entendía. Pasaron 2 días. Los exploradores recorrían las colinas siempre trayendo noticias, huellas en la cresta, cenizas de fogatas cerca del río. Edward Kane y sus hombres estaban cerca rondando como lobos cazando un rastro. Dentro del pueblo la vida seguía bajo la sombra de esa amenaza. Lily continuaba aprendiendo, ayudando donde podía. Remendaba redes con Morning Sun, recogía vainas de mezquite y practicaba palabras hasta que su lengua ya no se sentía torpe. Grace crecía fuerte, sus llantos más firmes, sus manitas aferrándose a los dedos de Tom cada vez que él se acercaba. Pero la tensión carcomía la paz de Lily. Veía las miradas de Iron Knife y de otros. Escuchaba susurros que no entendía, pero intuía su sentido. Ella era la razón por la que los exploradores volvían cada noche con noticias inquietantes. Era el hilo suelto que temían que deshiciera todo. Una tarde, cuando el sol sangraba rojo sobre las montañas, se acercó al jefe Red Hawk. Su cojera hacía lento su paso, pero la decisión la empujaba. Inclinó la cabeza al estar frente a él. «No quiero que tu gente sufra por mi culpa», dijo en voz baja. «Si deseas que me vaya, me iré esta noche. Mejor morir en el monte que traer fuego aquí». Tom, que había ido con ella, tradujo. El jefe escuchó en silencio, el rostro impenetrable. Al final habló. «Eres valiente», transmitió Tom, «pero irte ahora no serviría a nadie. Tu hermano te caza no solo por tierras, sino por orgullo. Si te encuentra muerta, gana. Si te encuentra aquí con nosotros, le mostramos una verdad mayor que la codicia. Que la compasión es más fuerte que la crueldad». Lily tragó duro las lágrimas quemándole. «Entonces haré lo que me pidan, lo que sea necesario». El jefe asintió. «Mantente firme». Eso basta. Pero Edward Kane no era hombre fácil de frustrar. Del otro lado de las montañas, sus hombres acampaban junto al río. La luz del fuego marcaba hondo su rostro, los ojos fríos y calculadores. «Ella vive», gruñó arrojando una rama con huellas de bota de mujer. Lo sabía. Uno de sus pistoleros, flaco y con una cicatriz en la mejilla, se movió incómodo. «Jefe, si está con los apaches, mejor dejarlo así. Dicen que sus valles están malditos. Ni los soldados se acercan». El labio de Edward se torció. «Malditos no. Ocultos quizá. Pero yo la sacaré aunque tenga que quemar cada árbol en esas colinas. Ella tiene mis papeles de tierra y yo no dejo deudas pendientes». Escupió al fuego, los ojos brillando con el hambre de un hombre que cambiaría sangre por suelo sin titubear. En el valle la primera helada plateaba el pasto. Las noches eran más frías, las mañanas más duras. Lily arropaba a Grace con pieles que Morning Sun le había dado su aliento, formando nubes en el aire helado. El pueblo se preparaba en silencio para el invierno, guardando raíces, secando carne, reparando chozas. Pero siempre ardían las hogueras de guardia de noche. Siempre los exploradores recorrían las sierras. Una tarde Tom llevó a Lily hasta el borde del valle donde un risco dominaba el desierto más allá. Desde ahí las montañas parecían infinitas. El horizonte ardía con el último sol. «Mira», dijo Tom señalando.
A lo lejos, apenas visible, una columna de humo se alzaba en el cielo, no de sus fogatas. Lily contuvo el aire. Ellos, asintió él. Ya cerca días, quizá menos. Buscan con fuerza. Ella abrazó a Grace más fuerte, el corazón golpeando. Entonces, ¿qué hacemos? La mirada de Tom siguió fija en el horizonte. Nos preparamos y pedimos que los espíritus desvíen sus pasos. Pero si vienen... Su mano reposó en la empuñadura del cuchillo. Peleamos. Lily bajó los ojos al valle. Las mujeres riendo mientras preparaban comida. Los niños persiguiéndose en la hierba, los ancianos conversando bajo el fuego. Esto no era un campamento militar. Eran familias, un pueblo que le había dado refugio cuando los suyos la habían desechado. Y por su causa, la muerte podía llegar directo a sus puertas. Al caer el sol, Lily le susurró a Grace, la voz temblorosa pero firme. No huiremos. No otra vez. Si llega la tormenta, la enfrentaremos aquí. Juntas. 2 mañanas después, la primera nieve cubrió las cumbres, vistiendo los pinos como centinelas de blanco. Lily despertó con la mordida helada del invierno. Llevaba a Grace pegada al pecho, envuelta bajo las pieles que Morning Sun había cosido. El poblado estaba más callado de lo normal. El aire limpio traía un hilo de inquietud. Los exploradores habían regresado antes del amanecer con noticias alarmantes. Edward Kane y sus hombres ya no vagaban por los valles bajos. Habían encontrado el sendero oculto usado solo por cazadores, y sus huellas estaban hundidas en la nieve. Venían directo hacia el campamento apache. Tom entró en la choza de Morning Sun, poco después de la salida del sol, los hombros cubiertos de escarcha, el aliento en nubes, el rostro duro como piedra. Están cerca, dijo. 2 días, quizá menos. El corazón de Lily dio un vuelco y él la miró a los ojos. Si encuentran el valle, entonces peleamos. Esa noche todo el poblado se reunió en torno a la fogata central. Las llamas se alzaban altas, dibujando sombras contra las paredes del risco. Hombres, mujeres y niños se congregaron. El peso del momento los unía. El jefe Red Hawk se irguió con su bastón, su voz retumbando como trueno. El hombre blanco viene por una mujer, y su hija proclamó. Pero no se detendrá ahí. Su clase nunca lo hace. Ya hemos visto el patrón. Primero una cabaña, luego 3, después soldados. Empujan hasta que el río corre rojo. Esta noche debemos decidir. ¿Nos escondemos esperando que pasen? ¿O mostramos que este valle no les pertenece? Un murmullo recorrió al pueblo. Algunos clamaban resistencia a la voz ardiente de rabia. Otros pedían cautela, temerosos de atraer destrucción sobre su santuario frágil. Iron Knife se levantó, la mirada clavada en Lily. Esta mujer es la chispa que trae el fuego. Echémonosla fuera. Que los blancos tomen lo que buscan y nos dejarán en paz. El aliento de Lily se cortó. Todas las miradas se volvieron hacia ella, vi el juicio pesando como carga. Durante semanas había intentado ganarse su lugar, aprendiendo, ayudando, escuchando, pero en ese instante volvía a ser la extraña. Antes de que hablara, Tom avanzó. No dijo con voz firme. Los hombres que la persiguen no son honestos. Si se va, la matarán, y aún así traerán la guerra. Su hermano no busca familia. Busca tierras. Tierras que nos quitarán en cuanto las tengan en sus manos. Recorrió el círculo con la mirada, sus palabras cayendo como flechas. Alimentamos al lobo pensando que quedará saciado. O nos mantenemos juntos para que nunca regrese. El fuego crujió. El silencio fue pesado. Entonces Starhu, Watches, la anciana curandera, se levantó con sorprendente fuerza. Su rostro curtido, duro como granito. Su voz cargaba el peso de 7 décadas. Esta criatura nació en nuestro jacal, dijo. Su primer aliento se mezcló con nuestro humo. Está unida a nosotros. Si el Creador la quisiera fuera, no seguiría aquí. Una a una las cabezas empezaron a asentir. No todas, pero las suficientes. El jefe Red Hawk alzó su bastón. Está decidido, dijo. Pelearemos, pero con sabiduría.
Nuestros guerreros no los enfrentarán en campo abierto donde los rifles deciden. Usaremos montañas, árboles, sombras. Recordaremos al hombre blanco que esta es tierra apache. Un grito estalló fiero y afilado. Iron Knife frunció el ceño pero no replicó. Los 2 días siguientes pasaron entre preparativos. Los guerreros afilaban cuchillos y revisaban piedras de chispa. Las mujeres enterraban provisiones en escondites listas para sobrevivir si tenían que dispersarse. Los niños fueron enviados más arriba con los ancianos seguros, tras la primera línea de peligro. Lily trabajaba con Morning Sun preparando paquetes, sus manos firmes. A pesar de la tormenta dentro de ella, cada noche se acostaba junto a Grace, escuchando el crepitar de los fuegos y los susurros de los consejos de guerra. Tenía miedo, pero no estaba indefensa. Había sido hija de granjero hábil con herramientas, paciente con sus manos. Ahora ponía ese saber al servicio, reparando correas, cosiendo ropa rasgada, incluso emplumando flechas bajo la guía de Tom. Cada tarea pequeña le daba fuerza. Tom, aunque ocupado con exploraciones y planes, la visitaba seguido. Sus palabras eran pocas, pero su presencia la sostenía. Una vez, al ajustar la cuna de Grace Lily, alcanzó a ver la sombra de una sonrisa en sus labios, cuando la bebé apretó su dedo. «Le gustas», susurró Lily, sorprendiéndose del calor en su propia voz. «Ella es fuerte», respondió Tom. Pero la ternura en su mirada le dijo más que las palabras. La tormenta llegó al amanecer del tercer día. La nieve caía espesa y veloz cubriendo el valle en silencio. Desde la cresta, Tom y 2 exploradores miraban las siluetas oscuras avanzar a Edward Kane y 6 hombres forzando a sus caballos entre los ventisqueros. «Vienen», dijo Tom al volver al campamento. Su rostro estaba cubierto de escarcha, los ojos brillando de resolución dura. El poblado se sacudió en movimiento. Los guerreros se desvanecieron entre los árboles como espíritus. Mujeres y niños se ocultaron en refugios secretos. Apagaron los fuegos hasta dejar solo espirales de humo sobre las chozas. Lily permanecía con Grace en brazos. El corazón le golpeaba tan fuerte que temía delatarse. Tom se detuvo junto a ella, puso una mano en su hombro. «Quédate oculta», dijo. «Pase lo que pase, no salgas hasta que todo acabe». Ella asintió, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba seguirlo. Luego él desapareció, sombra entre sombras. Edward Kane entró al valle con el rifle sobre la silla. Su aliento humeaba en el aire helado, los ojos entornados con triunfo. «Les dije que estaba aquí», gruñó a sus hombres. «Huelan ese humo. No es cualquier campamento». «Ahí la tienen». Uno de sus pistoleros se movió inquieto. «Jefe, esto no me gusta. Tierra apache». Edward se giró sobre él, la mirada ardiendo. «Tierra apache». Cada acre al oeste del Mississippi está libre para tomarlo. Lo único que hace falta es voluntad para reclamarlo. Y yo tengo más voluntad que cualquier indio vivo. Espoleó su caballo. «Desplíguense, revisen cada choza. Tráiganme a la mujer y a la cría. Quemen lo demás si es necesario». Pero las chozas que alcanzaron estaban vacías. La nieve intacta. El valle callado como tumba. Edward desmontó la sospecha, oscureciendo su cara. Giró para gritar una orden. Una flecha silbó desde los árboles, clavándose a pulgadas de su bota. Entonces las montañas estallaron. Los alaridos de guerra tronaron como relámpago. Guerreros bajaron de las crestas, rifles, disparando flechas, zumbando. Los caballos relinchaban, los hombres maldecían. El humo llenaba el aire mientras los apaches golpeaban. De todos lados desapareciendo otra vez en la nieve, y la sombra antes de que los blancos pudieran responder. Los hombres de Edward cayeron en pánico disparando a ciegas contra los árboles. 2 cayeron antes de darse cuenta de que estaban rodeados. El mismo Edward rugió sacando la pistola del cinto. «Párense y peleen, cobardes, son solo fantasmas pintados». Pero incluso mientras gritaba Tom, apareció en la cresta el rifle firme. Sus miradas se cruzaron en la distancia, el cazador y la presa. Tom disparó. El sombrero de Edward voló cuando la bala atravesó el ala. Tropezó la rabia, torciéndole el rostro. «Tú, Brammo, ¿crees que puedes esconderla de mí?»
Quemaré todo este valle hasta las cenizas antes de dejarla ir. La batalla rugía feroz y caótica, pero poco a poco los blancos fueron siendo repelidos. Sus caballos huyeron, sus filas se redujeron. Al anochecer solo quedaban Edward y 2 hombres retrocediendo río arriba, sus gritos desvaneciéndose en la tormenta. El valle volvió a callar, salvo por los gemidos de los moribundos. El humo se elevaba mezclándose con la nieve que seguía cayendo. Cuando Tom regresó al poblado, el rostro manchado de ceniza y sangre. Aunque ninguna era suya, Lily corrió hacia él, Grace aún en brazos. El alivio casi la derrumbó. «Volviste», susurró. Él acarició su mejilla con suavidad, la mano cálida a pesar del frío. Siempre. Pero aun cuando ella lo abrazaba, la mirada de Tom se perdió en el horizonte. Edward Kane había escapado, y hombres como él nunca se rendían tan fácil. La tormenta estaba lejos de terminar. La nieve se quedó 3 días después de la batalla cubriendo los rastros de sangre, como si la tierra misma quisiera olvidar. Pero la gente del valle recordaba. Los apaches habían peleado con astucia y fiereza, expulsando a los hombres de Edward Kane. Sin embargo, todos sabían que el peligro no había desaparecido. Edward había escapado. Tom cargaba esa verdad como piedra en el pecho. Pasaba largas horas en las crestas vigilando el horizonte esperando humo o el brillo de rifles. Los demás le pedían descansar, pero él no cedía. Lily veía el precio que eso le cobraba. Su silencio se hacía más denso. Sus ojos a menudo vagaban más allá de la luz del fuego. Ella anhelaba alcanzarlo, aliviar la carga, pero entendía demasiado bien el sentido de deber que lo ataba. Ella misma lo sentía. Cada vez que abrazaba a Grace, la imagen del rostro furioso de Edward volvía a perseguirla. Él no se detendría hasta conseguir lo que quería o hasta que lo detuvieran para siempre. El deshielo de primavera llegó temprano. El río crujía y se quejaba mientras el hielo se partía arrastrando pedazos corriente abajo. El valle despertaba con brotes verdes abriéndose paso entre la nieve derretida y flores rojas tapizando las laderas. Pero la belleza hacía poco por calmar la inquietud en el corazón de Lily. Una mañana Tom regresó de la patrulla con noticias que le retorcieron el estómago. Rastros, dijo con seriedad. 3 hombres rumbo al norte, caballos cargados con provisiones, cañas. El consejo se reunió otra vez, las voces afiladas de urgencia. Algunos pedían perseguirlos y terminar lo empezado. Otros aconsejaban paciencia temiendo una trampa. Lily escuchaba a Grace dormida en sus brazos. Pensó en Edward Kane, en su mueca arrogante, en esa voz envenenada de desprecio al declarar que la tierra era suya por derecho. Pensó en William, su difunto esposo, y en la tranquila granja que alguna vez soñaron. Ese sueño murió la noche en que fue traicionada, pero Kane nunca lo soltó. Él seguirá viniendo, dijo en voz alta, cortando la discusión. Lo saben. Si vive, reunirá más hombres y regresará más fuerte. Este valle, sus hogares, mi hija. Todo arderá. Sus palabras trajeron un silencio pesado. Los ojos de Tom se encontraron con los suyos impenetrables. Luego asintió. Ella dice la verdad. Kane no se detendrá. Nosotros debemos. La cacería empezó al amanecer. Tom Strongwater y 2 jóvenes guerreros partieron a caballo. Para sorpresa de Lily, el jefe Red Hawk le permitió unirse no para pelear, sino para atestiguar. Este fuego es tuyo tanto como nuestro, le dijo. Siguieron las huellas al norte por tierras quebradas, donde acantilados rojos se alzaban como murallas, y el viento aullaba entre cañones. Lily llevaba a Grace en su cuna de madera sujeta a la espalda. La niña gorjeaba contenta sin saber la tormenta a la que cabalgaban. Para la segunda tarde, el humo en el horizonte marcaba a su presa. Los jinetes desmontaron avanzando a pie, mientras las sombras se alargaban. El campamento de Edward Kane era tosco, 3 tiendas junto al río, caballos atados cerca. 2 hombres cuidaban el fuego mientras Kane rondaba como lobo. Nunca soltaba la pistola. El rostro consumido, los ojos encendidos de obsesión. «Sabe que lo seguimos», murmuró Tom. «Nos espera», Strongwater gruñó. «Pues que espere». Pero en el pecho de Lily algo se agitaba. No sabía explicarlo, solo que ese instante venía gestándose desde la noche en que la arrojaron de la carreta. No dijo en voz baja,
Esto termina hoy. Atacaron después de la medianoche. Strongwater y los otros se movieron rápidos y silenciosos, neutralizando a los centinelas antes de que gritaran. Tom se acercó a la fogata rifle firme. Edward levantó la vista. Su sonrisa fue salvaje. Así que el rojo viene arrastrando se escupió y la traes contigo. Sus ojos fueron hacia Lily, que se quedó al borde de la luz, Grace pegada a su pecho. La viuda Thornton. Pensé que correrías a esconderte para siempre. No tu mente, esas tierras, los papeles de tu marido me pertenecen. Tú me perteneces. La sangre de Lily ardió el miedo convirtiéndose en furia. No pertenezco a nadie. Edward soltó una carcajada áspera. ¿Crees que estos salvajes te cuidarán? Pronto te voltearán la espalda, pero yo soy familia, te llevaré a casa. Hogar. La palabra le atravesó como cuchillo. Recordó el empujón desde la carreta, la caída, el dolor ardiendo en el lodo. Ese era su concepto de hogar. Tom alzó el rifle, pero Edward fue más rápido. La pistola se levantó no hacia Tom, sino hacia Lily. El tiempo se detuvo. El fuego crepitaba, las sombras danzaban, Grace se removía contra su pecho. Y Lily actuó. Pasó a Grace a un brazo. Tomó una rama caída, aún encendida en la punta, y la lanzó con toda la fuerza, la desesperación y la rabia acumulada. La madera ardiente golpeó la mano de Edward. Él maldijo disparando a lo loco. El tiro se perdió en la noche. Tom se lanzó arrebatándole la pistola. Se trabaron en lucha puños y furia botas hundiéndose en la tierra. Edward peleaba como lobo acorralado, golpeando con desesperación. Pero la fuerza de Tom era firme, su determinación inquebrantable. Con un último empujón lo arrojó al suelo dentro del círculo de fuego. Edward quedó jadeando, el rostro deformado por el odio. Sus ojos volvieron a buscar a Lily. «Te arrepentirás», escupió. «El mundo allá afuera le pertenece a hombres como yo. Puedes esconderte con ellos», señaló con la barbilla a Tom. «Pero tarde o temprano perderán. Y cuando lo hagan, recuperaré lo que es mío». Lily dio un paso al frente, su voz helada como acero. «Tuviste la oportunidad de ser familia. Escogiste la avaricia en su lugar. Pase lo que pase, nunca volverás a tocarme a mí, ni a mi hija». Tom alzó su cuchillo, pero antes de que pudiera atacar a Edward, se lanzó directo contra Lily. Todo pasó en un instante borroso. Lily retrocedió tambaleando, apretando a Grace contra su pecho. La mano de Edward se estiró, los dedos crispados como garras. Y entonces la flecha de Strongwater dio en el blanco. Edward se tensó, el asombro grabado en su rostro. Se desplomó en la tierra, la luz del fuego reflejada en sus ojos ya sin vida. El valle volvió a quedar en calma. Al amanecer todo había terminado. El cuerpo de Edward Kane quedó para que la tierra lo reclamara su nombre, desvaneciéndose ya en polvo. Sus hombres, quebrados por el miedo, se dispersaron en la inmensidad. Lily permaneció a la orilla del río, el sol naciente pintando de oro el mundo. No sintió triunfo, solo un cansancio liberador. La sombra que la perseguía desde el camino de la carreta había desaparecido. Tom se paró a su lado. Durante un largo momento ninguno habló. Luego él dijo en voz baja: «Ya terminó». Ella asintió. «Sí, pero ahora, ¿qué sigue?». Él la miró los ojos buscando respuesta. «Podrías ir a Fort Stanton. Allí hay colonos que te recibirían. Y vivir como si nada de esto hubiera pasado». Ella negó con la cabeza. «No, esa vida ya se fue. Lo que tengo ahora». Miró a Grace y luego a él. El corazón de Tom se tensó, el ceño fruncido de duda. «Aquí con nosotros sí me aceptan». Su voz tembló, pero la mirada se mantuvo firme. «No puedo prometer no tropezar, pero puedo aprender». Y Grace, ella merece crecer conociendo ambos lados de su sangre. No solo el miedo y las mentiras con que me criaron, sino también la verdad de tu pueblo. El silencio de Tom se alargó, pero no era de incertidumbre. Era la calma de un hombre que pesa cada decisión. Finalmente asintió. «Entonces quédate. Camina este sendero con nosotros».
El alivio la recorrió mezclado con algo más profundo imposible de nombrar. Ella extendió su mano. Él la tomó. Las estaciones cambiaron. La primavera cedió al verano. El valle estallaba de colores. Lily trabajaba junto a Morning Sun, aprendiendo a moler maíz, a tejer esteras de junco, a cargar agua del río con Grace a cuestas. Sus manos se endurecieron. Su espalda se hizo fuerte. Ya no se sentía huésped. Grace florecía su risa llenando el campamento. El pueblo la adoraba, llamándola el puente pequeño, una niña nacida de dos mundos. De noche, bajo las estrellas, Lily se sentaba con Tom junto al fuego. Hablaban de William, del dolor, y de la sanación de futuros aún por escribir. Ella sonreía más seguido, el peso de la pena levantándose poco a poco. Una tarde, mientras el cielo ardía con el atardecer, Tom señaló las sierras distantes. «Vendrán más cabañas», dijo. «Más soldados. Mi gente volverá a moverse más adentro en las montañas». «¿Y nosotros?», preguntó ella suavemente. Él la miró luego a Grace. Una leve sonrisa cruzó sus labios. «A donde vayas yo voy». Ella se recargó en él el calor del fuego y el peso de su brazo, un consuelo que nunca pensó volver a tener. Años después, Lily le contaría a Grace la historia cómo una vez cayó de una carreta y fue abandonada para morir. Cómo un hombre apache la encontró, la cargó y la salvó. Le diría a su hija que la bondad puede nacer de lugares inesperados, que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges. Y Grace crecería con ambos mundos en sus venas, llevando el recuerdo de un valle donde comenzó su vida, y el amor de un pueblo que no la vio como intrusa, sino como un regalo. Al final la historia no fue de pérdida, ni siquiera solo de supervivencia. Fue de puentes entre hombre y mujer, colono y apache, pasado y futuro. Un final de esperanza nacido en la tierra más dura, llevado adelante como una llama imposible de apagar. Gracias por escuchar hasta el final de esta historia. De verdad me alegra que te hayas quedado conmigo. Tu apoyo significa mucho. Por favor, considera dar un me gusta a este video y suscribirte al canal para que pueda seguir compartiendo contigo más relatos que salen del corazón.